Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último webinar de este curso, podríamos decir, antes del verano del 2021. Bienvenido a este último webinar de la Sociedad Valenciana de Nefrología antes de que comience prácticamente el año 21-22. Os queremos agradecer a todos el haber estado detrás de nuestros aspectos de formación después de este complejo año y antes de presentar a los dos excelentes ponentes que tenemos hoy en esta webinar, quisiera plantear en un par de minutos los números que hemos hecho de nuestras actividades de formación médica, especialmente de nuestro canal YouTube y nuestro canal de Twitter, en el que quiero mostraros y de nuevo agradeceros por estar ahí detrás, que en el último año, prácticamente desde septiembre de 2020, 9 meses, en los últimos 9 meses, este último embarazo de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Hemos hecho 16 webinars que se han transmitido simultáneamente por canal YouTube, 9 sesiones de nefroverenar con los residentes, también colgadas en nuestro canal YouTube, 4 nefrotalks, que son sesiones clínicas de todos los servicios de la Comunidad Valenciana, 5 sesiones relacionadas con Congreso Virtual que han estado colgadas en nuestra web y en este sentido tenemos nuevos proyectos, las entrevistas a 8 especialistas en las 8 caras de la microangiopatía y el Kidney Quick Facts, que son contar nuevas historias en forma breve de artículos recientes. Insistimos que los posibles beneficios que se pueden conseguir con todo esto los dedicamos prácticamente a investigación, publicaciones y de hecho hemos dado ya 22 premios de las becas de investigación de nefrología de María Isabel Burches para socios de la Sociedad Valenciana de Nefrología que ejercen su trabajo en nuestra comunidad. Se han repartido ya 22.000 euros en los últimos 9 meses, de un total de una ayuda de bolsa que tenemos de 40.000 euros. Y además hemos concedido 5 becas máster en nefropatología, en el curso de nefropatología de la Sociedad Española de Nefrología. Os recuerdo que tenemos 273 vídeos colgados en nuestro canal YouTube. La mayoría de los 239 son públicos, hay 25 listas de reproducción y en los últimos 365 días, en un año, hemos tenido casi 500.000 de visualizaciones. Algunas, como por ejemplo este aspecto de rechazo agudo, mecanismos de producción de abril de 2020, que tiene 3.700 visualizaciones, o un webinar de vacuna frente al COVID bastante reciente, porque esto ha sido prácticamente hace escasamente un mes, tiene más de 2.400 visualizaciones y esto está en el seno de nuestro canal YouTube que tiene a fecha de hoy 4.460 suscriptores, que consideramos que es un número muy importante. Nuestra página web tiene en el año 2020, bueno, se ha incrementado un 143% del número de visitas, ha tenido 20.000 visitas, teniendo en cuenta que es una página web sin demasiadas pretensiones porque nuestra forma de comunicación es el canal YouTube. Aún así, seguimos incrementándonos a un 15% anual y tenemos unas casi 40.000 visitas en el último año. Completar con nuestro canal Twitter de más de 3.500 socios, que seguimos incrementándonos un 55% aproximadamente, que hemos tenido más de 103.000 impresiones y realmente es importante esta forma de completar nuestro canal YouTube, estos son algunos de los ejemplos, de forma que canal Twitter y canal YouTube consiguen el efecto que pretendemos, que las tecnologías nos permitan mejorar la comunicación con el socio y conseguir nuestros fines sociales, es decir, divulgar el conocimiento científico sobre la salud renal. Y bueno, después de este breve comentario de nuestra actividad en las redes sociales, quisiera presentar a dos nuevos cargos, son viejos conocidos nefrólogos, pero recientemente han estrenado cargo. En primer lugar, tenemos en la pantalla a la doctora Lola María Dolores Arenas, que en este momento es directora médica de la FRIAD, y el doctor Jordi Bover, que recién estrenado jefe de servicio del Hospital Can Ruti de Barcelona, Germans Trias y Pujol. Bienvenidos a los dos para presentar un seminario que vamos a abordar un nuevo tema, calcificación vascular. Vamos a abordar un tema que no ha sido demasiado tocado por los médicos, porque no tenemos demasiados fármacos que puedan revertir esta situación, pero sí que tenemos, y nos van a informar de ello, situaciones, fármacos, actitudes, tratamientos que sí que van a poder modular o van a incrementar la posibilidad de calcificación vascular y esto va a tener un impacto pronóstico del paciente.
Bueno, pues nos va a hablar en primer lugar el doctor Jordi Bober sobre calcificación vascular y enfermedad renal crónica y en segundo lugar la doctora Lola Arenas. Bienvenidos los dos y tenéis vuestros 20 minutos máximo. Os recuerdo que tenemos también simultáneamente en nuestro canal YouTube esta charla y por favor las preguntas podéis formularlas al chat. Un saludo a todos y adelante. Jordi, cuando quieras. Muchísimas gracias. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Me oís bien? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, obviamente, debo darte las gracias. Debo dar las gracias al doctor Gorriz, a la Sociedad Valenciana de Nefrología, por su amable invitación y impresionado por el enorme trabajo que están desarrollando. Y desde luego también agradecer a los patrocinadores que han hecho posible esta reunión. Para mí también es un placer compartirla con una persona a la que tanto admiro como es no solo usted, doctor Gorriz, sino también la doctora Arenas. Bueno, durante los próximos 20 minutos, porque si no me cortarán la conexión, vamos a hablar sobre la calcificación cardiovascular en la enfermedad renal crónica. Y esta es la agenda que tenía prevista. Os voy a hablar de la enfermedad renal crónica, de su relación con la enfermedad cardiovascular, que todos conocemos, y directa o indirectamente con la calcificación. Brevemente hablaremos sobre la fisiopatología de esta calcificación vascular en la enfermedad renal crónica y los fármacos, cómo pueden estar relacionados con esta calcificación vascular o favorecerla o evitar o disminuir su progresión, hablando de los quelantes del fósforo y los antiparatiroideos, sobre los cuales después la doctora Arenas nos va a profundizar sobre el tema y introduciré algo que es tal vez menos conocido, que es el tema del posible papel de los anticoagulantes orales directos, a diferencia de la warfarina, no desde el punto de vista de la coagulación, sino desde el punto de vista que conozco mejor, que es el de la calcificación vascular, para acabar con los nuevos tratamientos dirigidos precisamente contra la progresión de la calcificación vascular en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica o en diálisis. Dicho esto, nosotros nefrólogos hemos intentado acercarnos al mundo de los dioses, de los cardiólogos, en cuanto nos hemos inventado el síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal nos relaciona precisamente no solo la posibilidad de que la insuficiencia cardíaca aguda puede provocar una insuficiencia renal aguda y viceversa, sino que aquí lo que vamos a hablar fundamentalmente es del síndrome cardiorrenal tipo 4, es decir, la estrecha relación entre la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular. Todos sabemos que la mayor mortalidad que se produce en nuestros pacientes es precisamente debida a un aumento de esta mortalidad de origen cardiovascular y de ahí que me guste tanto el hacer este juego con el acrónimo en inglés de Chronic Kidney Disease, que vendría a ser un equivalente ya reconocido por todo el mundo de Cardiovascular Disease. Y además no es de extrañar porque si nos miramos la estructura en microscopio electrónico de un riñón, podemos apreciar claramente que es un órgano esencialmente vascular. Por lo tanto, nadie se extraña de las cosas que estoy diciendo. Y evidentemente en este campo tenemos las alteraciones del metabolismo óseo mineral, el CKD-MBD en sus siglas en inglés, que ya hemos extendido también a que se trata de una patología que no solo afecta al hueso, sino que tiene consecuencias precisamente cardiovasculares y sobre la supervivencia de los pacientes, precisamente a través de la calcificación cardiovascular, entre otras. Y así pueden ver en el logo de la EDTA, del Grupo Europeo de Trabajo sobre CKD-MBD, en el que se combinan precisamente estas tres imágenes que son las del hueso, la del corazón y el riñón, tres elementos que creemos estrechamente relacionados. Y así escribimos que debemos considerar en estos momentos modernos al hueso como un nuevo órgano endocrino que se encuentra en el corazón de la enfermedad renal crónica y de estas alteraciones del metabolismo mineral, pero es que además el paciente renal es lamentablemente un modelo experimental humano que tiene implicaciones para la salud cardiovascular y el envejecimiento también para la población general, haciéndonos a nosotros, los nefrólogos, un poco más importantes de lo que éramos.
En este sentido, es importante que todos ustedes recuerden que el paciente renal no solo es un paciente que tiene una calcificación cardiovascular más prevalente, que aparece en más jóvenes, que tiene una ateromatosis más prevalente y que aparece en más jóvenes, sino que además todos estos procesos están acelerados y además el proceso de envejecimiento también está acelerado. Fíjense en la imagen de la izquierda, en la que dos estructuras tan diferentes como puedan ser el vaso o puedan ser una osteona, no son histológicamente tan diferentes. Las células musculares lisas o la adventicia se sustituyen por un tejido que está mineralizado, pero la estructura esencial es esencialmente la misma y verán la importancia que tiene en cuanto a la fisiopatología de la calcificación cardiovascular. Pero además es que en el riñón es donde reside una de las proteínas que se ha demostrado más claramente que está relacionada con el envejecimiento, que es la proteína cloto. Y por tanto, los nefrólogos de alguna manera somos afortunados de también poder participar en lo que es la investigación de lo que pueden ser nuevos caminos en el futuro hacia intentar la vida eterna a través del riñón. Pues bien, dicho esto, lo más importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de calcificación cardiovascular es de que este no se trata en el paciente renal de un proceso simplemente pasivo, de un paciente que está en programa de diálisis que no puede eliminar la sobrecarga de calcio o la sobrecarga de fósforo que este paciente recibe, sino que se trata también de un proceso activo. Y recuerden entonces la imagen que les he presentado anteriormente del corte histológico entre una osteona y una pared vascular. Y los procesos que actúan sobre esta calcificación vascular activa son una serie de inhibidores a la izquierda, donde hay una serie de proteínas como la fetuina A, el propio cloto, la matrix, la proteína, la vitamina K, pirofosfato, magnesio, etcétera, etcétera, que son inhibidores de la calcificación que se encuentran en los vasos y en los tejidos. Pero por otra parte tenemos unos promotores, como pueden ser los bien conocidas hipercalcemia, hiperfosfatemia, el estrés oxidativo, la inflamación, etcétera. Y es de este balance entre promotores e inhibidores lo que hará que los pacientes renales, por la presencia de una mayor cantidad de promotores y menor de inhibidores, lo que hará que nuestros pacientes presenten una calcificación vascular acelerada, como hemos de alguna manera descrito en algunas publicaciones recientes que compartimos con el doctor De Marco o con el propio doctor Gorriz. Fíjense, porque me interesa para lo que les presentaré posteriormente, que aquí tenemos dos proteínas importantes que son la matrix, la proteína y la vitamina K, que muchas veces son olvidadas. Pero es que resulta que la vitamina K no solo se inventó en términos de coagulación, de hecho empezó de ahí el nombre de vitamina K, pero también la tenemos que tener en cuenta en términos de calcificación. Y es que la vitamina K es la responsable de introducir unos grupos carboxilo, no solo en los factores de coagulación que todos nos hemos aprendido, la regla mnemotécnica de los factores de coagulación vitamina K dependientes, que son 2 y 7, 9 y 1, 10, sino que además introduce también estos grupos carboxilos en la osteocalcina, una proteína producida por osteoblastos y encargada de la mineralización del hueso, o la matrix la proteína que les he mencionado como anterioridad, producida por los condrocitos y por las células musculares lisas vasculares, que es el inhibidor más importante a nivel tisular de la calcificación vascular. Y por tanto, en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en los pacientes en diálisis que por motivos dietéticos y otros tienen unos claros déficits de vitamina K, se produce un déficit de la carboxilación tanto de la osteocalcina como de esta matrix, la proteína, y esto va a producir alteraciones en la coagulación, alteraciones en el metabolismo óseo y una tendencia al aumento de la calcificación vascular precisamente por la disminución de la actividad de esta matrix, la proteína, que es el inhibidor de la calcificación vascular que les comentaba. Y además es que este proceso de calcificación vascular, como también se demostró incluso en pacientes no en diálisis, en este trabajo liderado también por el doctor Gorriz, en pacientes que no están todavía en diálisis, en el que se demuestra que lo que ya conocemos todos ahora en estos momentos, en que no hay que esperar a que el paciente esté en diálisis para saber que ya está calcificado, sino que en estos pacientes con un filtrado glomerular de alrededor de 30, al menos el 47% ya presentaban una calcificación vascular importante medida por los índices clásicos, ya clásicos, de Kaupila y de Adragao.
Y la prevalencia total era que el 80% de estos pacientes, el 79%, ya tenían algún grado de calcificación. Y a pesar, por tanto, de que la calcificación dentro del proceso de ateromatosis es un fenómeno tardío, su presencia en la enfermedad renal es un fenómeno precoz. De ahí la importancia de poder realizar cuantos más pasos mejor en la investigación en adelante para ver hasta qué punto podemos prevenir a través de diferentes maniobras, como por ejemplo evitar la sobrecarga de fosfato, ver si esto puede intervenir en que la progresión de la calcificación vascular en estos pacientes pudiera ser más lenta, porque muy probablemente desfavorece el pronóstico de los pacientes y podría contribuir, entre otras muchas causas, podría contribuir a la elevada mortalidad de nuestros pacientes. Recordemos de nuevo que el paciente que llega a diálisis probablemente es un superviviente, porque antes no se ha muerto por culpa de los problemas cardiovasculares asociados a la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. En relación a los fármacos, todos podemos influir tanto favorablemente como desfavorablemente en esta calcificación vascular. Y la doctora Arenas me permitirá una breve mención de los quelantes del fósforo y de los antiparatiroideos, que después ella ampliará notablemente cuando nos hable del tratamiento del hiperparatiroidismo secundario y de las alteraciones del metabolismo mineral en estos pacientes. Y todos estamos de acuerdo en que las calcificaciones cardiovasculares son clínicamente relevantes. Pero ahora, desde un punto de vista moderno, no nos tenemos que preocupar solamente del hecho de que tenemos que prevenir o modular la sobrecarga de fósforo de nuestros pacientes, el control de la paratormona, sino que ahora, cuando nos planteamos estos tratamientos, tenemos también que pensar en prevenir la progresión de la calcificación cardiovascular o al menos no favorecerla. Y de este modo, el hecho de la elección de cada uno de estos fármacos tendrá unas evidentes implicaciones terapéuticas que de alguna manera podemos resumir en el siguiente cuadro. Tenemos unos quelantes del fósforo con diferentes acciones sobre los distintos parámetros bioquímicos del metabolismo mineral, pero el hecho de que sean quelantes con calcio o quelantes sin calcio pueden tener un efecto diferente sobre la progresión de la calcificación vascular. Y lo mismo ocurre con los agentes antiparatiroideos. Según utilicemos los antiparatiroideos clásicos, utilicemos paricalcitol o los calcibiméticos, su efecto sobre la progresión de la calcificación vascular se ha demostrado ya en estudios o ya sea en modelos experimentales el que tienen efectos diferenciales sobre la progresión de esta calcificación. Sin embargo, debemos admitir de que no existe en estos momentos ningún estudio prospectivo randomizado con un número suficiente de pacientes que nos demuestre que esta aproximación realmente mejora la supervivencia de nuestros enfermos. Lo único que tenemos son, en realidad, análisis secundario que lo sugieren, muchos metaanálisis que también lo sugieren, pero insisto, estudios retrospectivos, pero todavía no tenemos ese ensayo clínico randomizado prospectivo que sea absolutamente probatorio. Y además, les quiero resaltar que aquí no estamos hablando solamente de la calcificación de las coronarias, de la calcificación aórtica, sino que no nos podemos olvidar tampoco de la importancia de la calcificación valvular, como intentaré también demostrarles en las últimas diapositivas de esta presentación, con la utilización de nuevos fármacos que pueden influir también sobre esta calcificación valvular, no solo la calcificación coronaria. Pero permítanme ustedes también el introducir un nuevo tema del que no soy especialista desde el punto de vista de la coagulación, pero sí desde el punto de vista de su potencial efecto sobre la calcificación vascular y como nefrólogo de la posibilidad de poder inducir a través de los anticoagulantes fracasos renales agudos o aumentar la progresión de la enfermedad renal. Y en este sentido, debemos pensar que el tratamiento con warfarina en los pacientes con fibrilación auricular no valvular y con diferentes grados de alteración de la función renal, lo que sí sabemos es que el tratamiento anticoagulante en la raya aquí representada con el color azul, que es warfarina, respecto a los pacientes que no reciben warfarina, estos pacientes con fibrilación auricular no valvular, para cualquier grado de función renal de izquierda a derecha, incluso menor de 30 mililitros por minuto, en todos estos estadios se demuestran que en estos pacientes con fibrilación auricular no valvular, el inicio de tratamiento anticoagulante mejora el pronóstico, disminuyendo la mortalidad global, así como los accidentes isquémicos, tanto transitorios como definitivos. Sin embargo,
cada día tenemos más evidencia de que los nuevos anticoagulantes orales en relación con la warfarina se relacionan quizá con un mejor pronóstico respecto a la supervivencia, como pueden ver en la gráfica de arriba, o en la disminución de los episodios de sangrado, porque nuestros pacientes tienen un aumento de tendencia de ambos factores, tanto de trombosis como la posibilidad de sangrado. Y fíjense cómo en cualquier grado de insuficiencia renal, a la derecha filtrados glomerulares mayores de 60, a la izquierda filtrados glomerulares menores de 30 o pacientes en diálisis, el tratamiento con anticoagulantes orales respecto a warfarina parece mejorar la supervivencia y parece, al menos en los filtrados glomerulares menores de 30, disminuir también los episodios de sangrado. Todo el mundo tenemos bien la experiencia de que pacientes con filtrado glomerular bajo o pacientes en diálisis, el control de la warfarina es muchas veces francamente difícil. Sin embargo, en este equilibrio entre utilizar antivitamina K o utilizar los nuevos anticoagulantes orales, debemos pensar también en otro balance, que es el hecho de que los antivitaminas K, los nefrólogos conocemos de que están asociados a la nefropatía por warfarina. No muy frecuente, pero no infrecuente. A mayor progresión renal, un concepto muchas veces olvidado, y a lo que nos interesa especialmente en esta charla, que es el aumento de la calcificación vascular, que va a llevar como consecuencias el aumento de la rigidez arterial con sus consecuencias cardíacas, y a lo que ya conocemos también muy bien, que es la estrecha relación entre la utilización de Sintrom, por ejemplo, y los episodios de calcifilaxis, entre otros factores. Por otra parte, los anticoagulantes orales de acción directa tenemos potencialmente el problema de que todos ellos se eliminan en mayor o menor cuantía a través del riñón, por tanto, con posibilidades de acumulación. En este sentido, ya les doy el mensaje de que los ACOT en general, rivaroxaban, dabigatran, warfarina, se asocian a menor riesgo de insuficiencia renal aguda, por ejemplo, en este trabajo realizado en el mundo real en comparación con los pacientes tratados con warfarina, especialmente en los pacientes que ya tenían una historia de enfermedad renal crónica, como pueden ver en esta diapositiva en la parte baja de la derecha. Pero resulta que aprendemos que este menor riesgo de insuficiencia renal aguda también es muy importante, descrito por rivaroxaban y además confirmado en diferentes estudios, en vida real también, en el que la lesión renal aguda y el desarrollo de enfermedad renal crónica estadio 5, o sea, la necesidad de precisar diálisis en estos enfermos, es significativamente inferior con el uso de rivaroxaban en comparación con warfarina, asociándose a una reducción del 17% y a un 18% en cada uno de estos eventos. También, como se demuestra, insisto, en estudios de confirmación como son el RIVAL o el CALIPER. Y en este sentido, el rivaroxaban pudiera parecer, al menos en comparación, pero no directa, con los otros anticoagulantes orales de acción directa. Esta disminución o el mayor tiempo de exposición a un anticoagulante se asocia, por tanto, no solo a una disminución a un aumento de la disminución de la progresión de la enfermedad renal, sino además, como pueden ver a la derecha, el uso de warfarina, de los antivitaminas K, también se asocia a mayor tiempo de utilización, mayor calcificación arterial, como verán también en la siguiente diapositiva, que me gusta especialmente porque uno puede decir, claro, más tiempo, más años, mayor calcificación vascular, independiente del uso de warfarina o no. Pero fíjense en que ya no es que en todos los pacientes que utilizan antivitaminas K durante más de 60 meses aumenta la calcificación coronaria de una manera muy significativa, sino que esto ocurre también en los diferentes grupos de edad y especialmente, por supuesto, en los mayores de edad, pero ocurriendo también en aquellos pacientes que llevan más tiempo con estos antivitamina K. Y el problema que tenemos con estos anticoagulantes orales es que siempre nos advierten de cuidado con los pacientes con enfermedad renal y, por tanto, debemos adquirir también un mayor grado de experiencia. Todos estamos más o menos habituados a esta gráfica en la que a medida que los pacientes que recibimos o a medida en los pacientes que vamos a ir cada vez más pautando nosotros mismos este tipo de tratamientos, pero en la mayor parte de veces lo que nos ocurre es que los recibimos, debemos tener en cuenta en que a medida que va bajando el filtrado glomerular debemos estar atentos como nefrólogos a la reducción de sus dosis de la misma manera cuando se produce un episodio agudo en el contexto de un enfermo renal crónico.
crónico. Y de alguna manera tenemos la idea de que todos ellos estarían contraindicados por ficha técnica en los pacientes en diálisis, aunque sabemos que cada día existen más número de publicaciones que abogan también por sus beneficios en estos pacientes en diálisis. Y ello no ocurre solo como puede ser un mensaje general o que creemos de que esto solo ocurre para la Apixaban o el Edoxaban, sino que cada día tenemos también más datos sobre el Rivaroxaban en los pacientes en diálisis. Y en este sentido tenemos datos a favor y datos en contra. Por ejemplo, en este estudio el Apixaban pues, no era tan beneficioso en los pacientes en diálisis comparado con warfarina en cuanto al sangrado del acceso vascular o en cuanto al endpoint de un sangrado mayor o un sangrado relevante, aunque hay estudios que de alguna manera sí lo favorecen. Pero a ustedes los que le quiero llamar la atención es sobre todo a este estudio muy importante, el estudio Valkyrie, en el que se demostró la utilización, la seguridad y eficacia de los antagonistas de vitamina K respecto a rivaroxaban en pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular, un ensayo clínico randomizado prospectivo, en el que lo que se comparaba era el uso de vitamina K, el uso de rivaroxaban o el uso de rivaroxaban más suplementos de vitamina K. Y los resultados son realmente sorprendentes y para tenerlos en cuenta, en el que se produce una disminución muy importante y muy significativa del riesgo de padecer un fenómeno fatal y no fatal a nivel cardiovascular, a nivel vascular. La suministración adicional de vitamina K no favoreció la disminución de la calcificación vascular en estos pacientes. Y por esto, a partir de estos trabajos, ha salido algo que de alguna manera ya he incorporado a mi práctica clínica, que es el hecho de que en los pacientes con fibrilación auricular en programa de diálisis, considerando también la posibilidad de un cierre de la orejuela, podemos plantearnos este chat-basket score asociado o adaptado de alguna manera a diálisis para decidir si estos pacientes tienen que recibir anticoagulantes orales o no, más allá o no del cierre de la orejuela. Y ya no tenemos solo una posibilidad en nuestras mentes que sería la Apixaban, sino que debemos pensar también en la posibilidad de utilizar rivaroxaban. Y para acabar ya, tenemos nuevos tratamientos dirigidos a la calcificación cardiovascular. Y de este modo, les recomiendo a ustedes la revisión de estos dos artículos donde nos van a hablar de la importancia del magnesio, de la importancia potencial de la vitamina K, del tiosulfato, de los antagonistas de los mineralcorticoides, de los inhibidores de la fosfatasa alcalina y muchos otros. Pero recientemente, y a partir de una experiencia muy importante en la que varios de ustedes han participado, un fármaco desarrollado en Mallorca para el tratamiento de la calcifilaxis se ha probado y publicado en Circulation de que fíjense qué resultados más espectaculares al cabo de un año en el que la calcificación, el volumen de calcificación coronaria o el volumen de calcificación de la válvula aórtica se produce con el tratamiento con este fármaco que es un análogo del fitato, un análogo de bifosfonatos, el que se produce una disminución de la progresión de la calcificación coronaria. Y lo que me llama más la atención es, fíjense ustedes, en la tremenda inhibición de la progresión de la calcificación vascular que se dobla en un paciente durante un año, se dobla en un paciente en diálisis, mientras que disminuye muy poco esta progresión en los pacientes tratados con este nuevo fármaco. No tenemos una evidencia absoluta, pero lo que tenemos que hacer es un sobrepeso entre la eminencia y la evidencia, o lo que hacemos en las guías españolas, de decir a nuestros médicos que lo que tenemos que hacer es en cada momento tratar a nuestros pacientes con la mejor de las evidencias disponibles e intentar primero no hacer daño. Por tanto, para concluir, permítanme decir que las calcificaciones son muy prevalentes y progresan de modo acelerado en los pacientes con enfermedad renal porque indican que tienen el riesgo cardiovascular máximo, que es razonable utilizar esta información para guiar el tratamiento de nuestros pacientes, pero que no solo el control de calcio, fósforo, PTH o los fármacos de los que nos comentará la doctora Arenas pueden influir sobre la calcificación de la progresión de la calcificación vascular, sino que hay otros factores y entre ellos también están las diferencias evidentes entre diferentes anticoagulantes, más allá del control seguro y eficiente de la coagulación, sino que también pueden influir sobre la progresión de la función renal y la progresión de las calcificaciones cardiovasculares. Y nuevos agentes como el SNF472 ya se encuentran en avanzada fase de desarrollo, pero todavía nos falta por demostrar todo el efecto beneficioso que les he planteado sobre la supervivencia real de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jordi. Magnífica, magnífica presentación que seguro que nos va a dar motivo para hacer preguntas en el chat, que esperamos estas preguntas. Bueno, sin más, doctora Lola Arenas nos va a contar los tratamientos del hiperparatiroidismo secundario en diálisis, qué hacíamos, de dónde venimos, qué tenemos, dónde vamos y qué nos depara el futuro. Cuando quieras, Lola. Perdón. ¿Se me oye? Sí, ponla en correcto. Ahora. Perfecto. Bueno, me uno a los agradecimientos de Jordi, gracias a la Sociedad Valenciana y gracias a los patrocinadores. Estoy encantada de estar aquí en la Sociedad Valenciana, que es mi sociedad, aunque ahora viva en Madrid. Y bueno, y enhorabuena, Jordi, porque me ha encantado tu presentación y además me has puesto las cosas fáciles para contar otra parte, que es cuando nos enfrentamos al paciente en el día a día y tenemos que tomar decisiones, mirando siempre hacia la calcificación vascular. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica y en parte tiene que ver precisamente con esto, con las calcificaciones vasculares de las que nos ha hablado el doctor Gobert. Y como él también ha dicho, la enfermedad del metabolismo mineral y óseo va más allá del hueso y tiene una serie de marcadores y de sustancias que afectan, que unos son activadores de la calcificación, otros inhibidores, y que todos van a participar en esta calcificación vascular, en la que no voy a entrar porque ya nos ha hablado él. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues qué hacer, qué no hacer, hasta cuánto hacer, cómo hacerlo. Es el arte de la medicina, ¿no? En este momento nos vamos a ver en la tesitura de controlar de una manera adecuada la PTH y todo el metabolismo mineral, pero también mirando de prevenir las calcificaciones vasculares. La calcificación vascular, además de todo lo que ha comentado el doctor Gobert, puede ser también el resultado de intervenciones farmacológicas y nos toca sopesar el riesgo y beneficio de cada acción. La calcificación vascular en este momento no se considera un objetivo de tratamiento en sí mismo, es un marcador subrogado, y la presencia de calcificaciones puede ser importante a la hora de orientar nuestros tratamientos. Tenemos que tratar a los pacientes con la mentalidad de reducir la incidencia o progresión de la calcificación, o al menos de no aumentarla, como decía antes, y que yo también lo voy a comentar en mi charla, primum non nocere, es mejor no hacer daño. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tratamiento del metabolismo mineral a lo largo de los años? Pues fijaros, en cuestión de que el antes del fósforo para el control de la hiperfosfatemia, y los más viejos del lugar recordarán esto, en los primeros años solamente teníamos captores que tuvieran aluminio, ya una liberación de esto, porque había la enfermedad por toxicidad alumínica, fueron los captores del calcio, y a partir del año 2000 empezaron a aparecer ya los captores que no tenían calcio. Es decir, estas eran las herramientas que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Y en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario, pues también teníamos, en los primeros años solamente teníamos carbonato cálcico, vitamina D, calcitriol, luego ya apareció el 22-osacalcitriol, y a partir del año 2000 aparece paricalcitol, 2010 finacalcet y etecalcetil, teniendo en cuenta que tienen efectos distintos. Todos los que son análogos de la vitamina D pueden producir hipercalcemia o hiperfosfatemia. ¿Y qué es lo que sucedía en los años 90? Pues nos enfrentábamos con tumores pardos, granos en salpimienta, reabsorción superióstica, es decir, enfermedad de alto turnover, que convertimos en una enfermedad de bajo turnover, con calcificación de tejidos blandos, con calcificaciones vasculares, con fracturas. ¿Y todo esto cómo ocurría? Pues tratando el hiperparatiroidismo, intentando bajar la PTH con las herramientas que había en aquel momento, con aumento de aportes de calcio, con captores cálcicos, carbonato cálcico, acetato cálcico, que era el único captor que teníamos, con el calcitriol, o usando calcios altos en el dializado. Bueno, pues de todo esto hemos aprendido y además tenemos ahora nuevas herramientas. El tema es primum non nocere. ¿Cómo vamos a utilizar lo que tenemos en este momento? ¿Cómo vamos a abordar el tratamiento del hiperparatiroidismo desde la prevención, desde la perspectiva de prevención de calcificación vascular? Pues por una parte parece claro que tenemos que reducir el aporte de fósforo, que lo podemos hacer a través de la dieta, a través de la diálisis, a través del uso de captores del fósforo, y iré hablando de cada uno de estos aspectos. Por otra parte, tendremos que controlar el calcio, controlar la ingesta de calcio, ajustar de una manera adecuada el calcio en el dializado, el uso de captores con o sin calcio, tendremos que decidir, o el tratamiento con vitamina D de una manera adecuada, el uso de vitamina D nativa y o activa, o el uso de calcimiméticos. Y como ha comentado el doctor Gobert, tenemos otros tratamientos que podemos ir manejando en esta situación.
voy a hablar de 8 mensajes para el tratamiento del hiperparatiroidismo para evitar precisamente esta progresión de la calcificación vascular. En primer lugar, lo que siempre hemos dicho en las guías, las evaluaciones de laboratorio tienen que ser combinadas, tenemos que valorar tendencias, tenemos que valorar todo en su conjunto y tiene implicación pronóstica, dependen en gran medida de su contexto en relación con el conjunto de todas las variedades de biomarcadores que tenemos en la enfermedad del metabolismo mineral. Como veis, el control simultáneo de PTH, fósforo y calcio produce menos calcificación y hay un 51% de riesgo de mortalidad cuando no cumplimos ninguno de los 3 objetivos. Por tanto, el objetivo tendría que ser intentar tener todo controlado, lo cual no es sencillo. Y estos objetivos, es decir, ¿qué es tenerlo controlado? Pues también ha cambiado a lo largo de los años. Fijaros que en el año 2000 aceptábamos calcios por encima de 11 o por debajo de 11, el fósforo en 7. En el 2003 con las DOCI ya se estipuló un calcio entre 8,5, fósforo 3,5 a 5,5 y un PTH entre 150 y 300. A partir del año 2009 las CADIGO ya hablan de mantener un calcio y un fósforo normal y en el 2017 las nuevas CADIGO no hablan de mantener un calcio normal porque con el uso de calcio miméticos nos estamos encontrando con niveles de calcio bajos. Es decir, habla de evitar la hipercalcemia y de individualizar el calcio y reducir el fósforo hacia la normalidad. Y en cuestión de PTH, pues ya veis que hay distintas opciones, las CADOCI nos decían 150-300 y las nuevas CADIGO hablan entre 2 y 9 veces el límite superior de la normalidad y el Cosmos nos habla que la menor mortalidad está en 168 y 674. Las guías SEN del año 2001, las del año anterior, 2011 y las de ahora, tendemos a pensar que tenemos que tener la PTH un poco mejor controlado y nos vamos hasta 7 veces el valor de la normalidad como nivel máximo. El segundo mensaje que quería trasladar es que tenemos que evitar un control excesivo también de la PTH. Existe un mayor consenso en que el remodelado óseo bajo también se asocia a calcificaciones vasculares, a fracturas y mortalidad. Por tanto, esto es como el juego del 7,5, ni pasarnos ni no llegar, ¿no? Entonces se debe tratar los niveles de PTH con tendencia a aumentar de manera progresiva, en vez de tratar esa PTH por encima del límite superior de la normalidad. Nosotros en las guías SEN pensamos que tenemos que intentar actuar de una manera un poquito más precoz sin que la enfermedad se nos vaya de las manos. Esta diapositiva, esto me lo ha cedido el doctor Rodríguez, está publicada en Nefrología al Día y me parece que ilustra bastante bien cómo aparecen las primeras alteraciones del metabolismo mineral en la enfermedad renal. Cuando el filtrado está normal, hay una carga tubular distal de fósforo y hay una excreción urinaria y el fósforo sérico está normal. Pero cuando el filtrado baja, podemos tener un fósforo sérico normal a costa de aumentar la carga renal de fósforo. Aquí es cuando aparecen el aumento de FGF23, 1,25, aumento de la PTH o disminución del calcio, que con su esfuerzo fosfatúrico van a disminuir la resorción tubular de fósforo hasta un 65%, cuando la resorción tubular de fósforo puede ser hasta un 86%. Cuando baja esta reabsorción tubular del fósforo, aumenta la carga tubular distal de fósforo, conseguimos la excreción urinaria similar a la anterior, cuando el riñón funcionaba normal, es decir, de 800 miligramos al día. Sin embargo, aumenta ya el riesgo cardiovascular debido a esto, a que baja cloto, a que aumenta FG23, baja vitamina D, aumenta la PTH y baja el calcio. Y cuando el riñón empeora aún más, es decir, con filtrados del 20%, baja aún más esta reabsorción tubular proximal, pero llega un punto en el que ya no podemos bajarla más y la carga tubular distal del fósforo aumenta de manera importante. Sin embargo, no somos capaces de conseguir un fósforo sérico normal. El fósforo sérico aumenta y entonces ya toda esta cadena se desencadena y aparece la calcificación vascular. A mí me parece muy ilustrativo y el tercer mensaje es, pues deberíamos disminuir la carga de fósforo y mantener el fósforo en rango normal. Sin embargo, las CADIGO dicen que faltan datos que respalden que los esfuerzos por mantener el fósforo en el intervalo normal representen alguna ventaja para los pacientes en estadios 3A y 4.
incluidas algunas observaciones sobre la seguridad. El tratamiento, ellos lo que dicen es que debe tener como objetivo la hiperfosfatemia manifiesta. Yo creo que todos podemos empezar a tratar con dieta a nuestros pacientes. Tenemos que tener claro qué dieta debemos recomendar. Una dieta baja en proteínas, con mucho cuidado de evitar la desnutrición, y lo que tenemos es que elegir bien los alimentos. Alimentos con una relación fósforo-proteína menor de 16, y saber que no todos los fósforos son iguales. Tenemos que evitar alimentos con fósforo inorgánico y potenciar los alimentos vegetales, como vamos a ver ahora. Y en cuestión de captores del fósforo, la pregunta sería, y nos la hemos hecho durante mucho tiempo, ¿está justificado el uso de captores del fósforo en enfermedad renal estadio 3-4 que tienen niveles normales o casi normales de fósforo con el fin de evitar este aumento de FGF23? Pues en primer lugar, no todos los fósforos son iguales, como hablábamos antes, porque los alimentos procesados tienen mucho fósforo inorgánico, es lo que le tenemos que recomendar a nuestros pacientes que no tomen. Sin embargo, la dieta de origen vegetal, legumbres, cereales integrales, frutos secos, son ricos en fitato, como nos ha hablado el doctor Bové anteriormente, y aunque el aporte oral no está demostrado que reduzca la progresión de la calcificación vascular, y además absorben un 10 o un 30%, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tendremos que estudiar de cara al futuro. Y con la pregunta que hacía sobre los captores del fósforo, no está aún justificado el tratamiento preventivo con captores del fósforo, con fósforo plasmático normal. Hay resultados controvertidos, hay estudios que hablan a favor, otros en contra. Este estudio reciente, el IMPROVE-CKD, publicado en 2020, dice que no tratados con lantano durante 96 semanas no afectó a la rigidez arterial ni a la calcificación aórtica en comparación con el placebo. Por tanto, por ahora no está justificado el tratamiento. Veremos qué nos depara el futuro, ¿no? En cuanto al cuarto mensaje, suplementar el déficit de vitamina D, pero también añado yo sin prisas. Es decir, esta costumbre que tienen los reumatólogos de tratar con vitamina D cada semana o a dosis altas, pues no es necesario. Yo creo que es un déficit que podemos ir suplementando poco a poco y evitando los efectos secundarios. Los niveles bajos de calcidiol se han asociado directamente con la presencia y progresión de la calcificación vascular y con una disminución de la supervivencia. Un descenso de 10 nanogramos de decilitro se relaciona con un aumento de la calcificación vascular de un 44%. Existe controversia respecto a los niveles óptimos y actualmente se recomienda el aporte cuando los niveles están por debajo de 20, y ya veremos si no aumentamos estos niveles en el futuro. Sí que tenemos que evitar la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Es verdad que nos ha descrito una mejoría de la supervivencia con suplementación de vitamina D nativa, y también ayuda al control de la PTH, pero no está indicado específicamente para tratar aumentos de PTH. Sin embargo, en este futuro ya están apareciendo nuevos artículos que hablan sobre el calcifediol de liberación retardada, el Rayaldee, que es una opción de tratamiento nueva, eficaz, bien tolerada para el tratamiento temprano del hiperparatiroidismo secundario en prediálisis, aumento gradual de los niveles séricos de 25, hidroxi, también aumenta la 1,25 y se han visto reducciones sostenidas de la PTH. Y también evita aumentos significativos de fósforo sérico, calcio y FGF23, y además hay algunos estudios que hablan de una acción coste eficiente comparativamente con paricapitor. Por tanto, podría ser una opción de futuro que ya está aprobada en la FDA. Quinto mensaje, pues la enfermedad renal estadio 5D hay que dializar bien. El tipo de diálisis, sabéis que la hemodiálisis nocturna es la hemodiálisis que más disminuye el fósforo sérico. Sin embargo, en este estudio del año 2020 no encuentran, comparativamente hemodiálisis nocturna, hemodiálisis convencional o trasplante renal, no encuentran una menor progresión de la calcificación de la arteria coronaria en las distintas técnicas de hemodiálisis o incluso con el trasplante renal con un seguimiento de hasta 3 años. Sexto mensaje, evitar la hipercalcemia y realizar un enfoque individualizado en lugar de corregir la hipocalcemia de una manera indiscriminada a todos los pacientes. Esto es lo que dicen las CADIGO de 2017. En cuanto a los aportes de calcio diarios, hay un estudio de Spiegel que fue publicado en el 2012, me parece interesante porque habla de que cuando comparamos controles con bajo calcio o controles con alto calcio con pacientes con enfermedad renal,
Los pacientes con bajo calcio, que es dietas de 800 miligramos de calcio elemento, tenían un balance neutro de calcio un poquito negativo, y los pacientes con enfermedad renal tenían un balance claramente positivo cuando la dieta estaba por encima de 2000 miligramos al día. Es decir, que nuestros pacientes no tienen la misma capacidad de eliminar calcio que una persona con función renal normal. Con respecto a los captores del fósforo, recomiendan evitar los captores del fósforo con calcio. En la enfermedad de estadio 3 y 4, el uso de captores cálcicos producía mayor mortalidad que los no cálcicos, aunque tiene una evidencia moderada. Ahora hablaremos un poquito más de esto. Y en cuanto al dializado, hay que individualizar el calcio del dializado. El objetivo sería tener un balance de calcio neutro. Y bueno, hay un estudio de González Parra en el que yo intervine que hablaba de utilizar calcio sérico prediálisis como indicador, y ahora lo veremos. Hay que tratar de variar el calcio sérico con dializado, pensar que el tratar de variar el calcio sérico con el dializado puede incrementar la mortalidad y aumentar las calcificaciones vasculares. Recordar que el calcio sérico no refleja el balance de calcio y que la absorción de calcio tiene una fuerte dependencia también con la dosis de análogos de vitamina D. Es decir, no es lo mismo dar calcio con vitamina D que sin vitamina D. Fijaros en este estudio cómo cuando menor era el calcio sérico y tratábamos con calcios altos en el baño, cuando hablo de calcio de 3.000 equivalentes, el balance era positivo, mientras que con calcio de 2,5 el balance era más neutro. Y esto se demostraba también lo que pasaba con la PTH. La PTH bajaba cuando dializábamos con baños de 3, mientras que con el baño de 2,5 se mantenía más neutro. El máximo balance positivo es cuando hay un calcio sérico bajo y un dializado alto, y el máximo balance negativo es cuando tenemos un calcio sérico alto y un dializado bajo. Es decir, de alguna manera esto nos puede ayudar a individualizar el tratamiento. Séptimo mensaje, la elección del captor del fósforo según las calcificaciones vasculares. Si estamos hablando de calcificaciones vasculares, preferiblemente utilizar captores no cálcicos, pero a veces sabéis que es difícil controlar el fósforo solamente con un tipo de captor en función de las preferencias del paciente. Entonces, en este caso, si tenemos que utilizar captores cálcicos, deberíamos utilizar aquellos captores que tienen menor contenido de calcio, limitando esta cantidad de calcio total que damos durante el día. Pensar que el carbonato cálcico, cuando damos un mastical, estamos dando 500 miligramos, y si damos 3 pastillas damos 1500, y si damos calcio en la dieta estamos aumentando mucho el aporte de calcio, y si dializamos con un baño de 3, mucho más. El acetato cálcico sería el que menos calcio tiene, 127, y el acetato cálcico con carbonato de magnesio es una opción interesante porque además tiene el efecto protector de magnesio en la calcificación vascular y desciende el FGF23, que no lo hacen los otros captores cálcicos. De hecho, aquí tengo una foto de Mariano Rodríguez, que fue uno de los primeros que habló de este tema. Con respecto a los carbonatos a los captores no cálcicos, ya los conocéis todos: el sevelamer, lantano, oxidroxisuproférrico. Tenemos cualquiera, lo podemos utilizar en función de las preferencias del paciente. Todos descienden el FG23, atenúan la progresión de las calcificaciones coronarias y aórticas en algunos estudios, y algunos de ellos han demostrado una mejoría de la supervivencia. A ver. Y cuando intentamos bajar esa PTH tenemos dos opciones. Una son a través del receptor de la vitamina D, con los activadores selectivos de la vitamina D activa o análogos de la vitamina D, y otro es el receptor del calcio. Saber que tanto los calcimiméticos, que actúan a nivel de receptor del calcio, como los activadores de los receptores de la vitamina D aumentan la expresión del otro receptor. Es decir, que los activadores selectivos de la vitamina D podrían aumentar el receptor de calcio y viceversa. ¿Y qué cosas disminuyen esta expresión del receptor del calcio o del receptor de la vitamina D y ocasionan resistencia? La progresión de la enfermedad renal, la hiperplasia de la glándula paratiroides y la hiperfosfatemia. Y esto puede ser interesante a la hora de combinar fármacos cuando tenemos un hiperparatiroidismo de difícil control. Porque, como antes ha comentado el doctor Bové, pues los análogos de la vitamina D tienen un efecto aumentando el calcio, fósforo y aumentando el FG23, y cinacalcet y tecalcetide pues bajan el calcio, bajan el fósforo y disminuyen el FGF23. ¿Qué tenemos a nuestra disposición? ¿Qué diferencia hay entre calcitriol y activadores selectivos del receptor de la vitamina D, de paricalcitol?
pues calcitriol produce más hiperfosfatemia y además aumenta la expresión de un factor de transcripción que pone en marcha los mecanismos activos de la calcificación vascular. El paricalcitol es menos hipercalcemiante, menos hiperfosfatemiante y menos propenso a inducir calcificación vascular, y además tiene efectos pleiotrópicos sobre la estructura y la función cardiovascular y es un agente inmunomodulador y antiinflamatorio que puede ser beneficioso en el tema de la calcificación vascular. Fijaros que en este estudio que comparan calcitriol, 1 microgramo, 3 veces a la semana, 8 semanas, y paricalcitol, 3 microgramos, 3 veces a la semana, 8 semanas, en ratas nefrectomizadas, fijaros el control, aquí está el paricalcitol, que hay unas pequeñas calcificaciones vasculares, y calcitriol aumentaba mucho más la calcificación vascular. Y también paricalcitol ha demostrado una mejor supervivencia en un metaanálisis publicado en PLOS ONE el año pasado, que otros activadores del receptor de la vitamina D con un índice de riesgo combinado de 0,86. Y los calcimiméticos, tenemos dos opciones en el mercado, cinacalcet y etecalcetide. Cinacalcet todos sabéis que es oral, con el riesgo que tiene de no adherencia, y etecalcetide intravenoso se administra durante la sesión de hemodiálisis. El etecalcetide produce más hipocalcemia que cinacalcet y el cinacalcet tiene más efectos secundarios que etecalcetide. Por lo demás, son iguales respecto a facilitar la consecución de objetivos de calcio, fósforo, PTH y el descenso de FGF23. Y también ambos, como ha dicho antes el doctor Gobert, pueden disminuir la progresión de la calcificación vascular a nivel experimental y a nivel humano en algunos estudios. También corrige la secreción de PTH y modula la actividad del sensor del calcio vascular, que puede tener un efecto beneficioso en la prevención de la progresión de la calcificación vascular. Aquí tenéis un par de artículos y en este último, el más reciente, el PLOS ONE de 2020, en el que Evocalcel, que es otro calcimimético similar a cinacalcet que se utiliza en Japón, demuestra que disminuye la calcificación vascular y que también disminuye la progresión del tamaño de la glándula paratiroides. Y en este estudio, también que se publicó en Circulation, que era un ensayo controlado randomizado, cinacalcet bajaba el FGF23 y también disminuía los eventos cardiovasculares favorecía más del 50% la reducción de eventos cardiovasculares. En este estudio que realizamos también y que publicamos el año pasado, nosotros lo que hacíamos era comparar cinacalcet y cambiábamos los pacientes de cinacalcet a etecalcetide. Como veis, etecalcetide reduce más la PTH, que lo teníamos reducida con cinacalcet. Aquí hay un efecto por no adherencia terapéutica, pero también ocurría el mismo efecto tanto en pacientes adherentes, en azul, como en pacientes no adherentes. Y el etecalcetide demostró que era capaz de controlar en un porcentaje elevado los tres aspectos importantes que he comentado antes, los tres marcadores biológicos de la enfermedad del metabolismo mineral. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con activadores del receptor de la vitamina D es que tenemos que tener los niveles de calcio y fósforo deben de estar controlados y también que debemos minimizar o suspender el tratamiento tanto con metabolismos activos como con cinacalcet o etecalcetide cuando la PTH está muy corregida o si se observan cifras elevadas de calcio y de fósforo en el caso de los activadores del receptor de la vitamina D. Y el octavo y último mensaje es el tratamiento combinado. Ya os he comentado antes que la asociación de metabolismos de la vitamina D y calcimiméticos puede ser aditiva y o sinergística, cuando el hiperparatiroidismo secundario está muy desmadrado y que nos cueste más controlar. Quizá por este efecto que he hablado yo sobre regulador de los receptores, se ha observado que el uso de calcimiméticos se ha asociado a una disminución de las necesidades de derivados de la vitamina D y viceversa, y a veces combinando los dos tratamientos lo que podemos hacer es reducir la dosis de ambos y reducir los efectos secundarios también de ambos. Y tenemos que recordar que este efecto se puede debilitar cuando existe hipocalcemia y es más importante cuando los niveles de calcio son normales o altos o cuando se administran calcimiméticos. Fijaros este estudio de Pablo Ureña en el que compara la progresión de la calcificación entre cinacalcet y una dosis variable de activadores del receptor de la vitamina D y
cinacalcet y dosis bajas de activadores de receptores de la vitamina D. Y ellos, el máximo que daban de activador de receptor de la vitamina D eran 6 microgramos a la semana. Es decir, la dosis también es importante. De manera que se veía cómo con esta combinación, cinacalcet y bajas dosis de análogos de la vitamina D, se conseguía una menor calcificación que con las otras pautas de tratamiento. Así que ya para finalizar y para llevar a casa, evaluaciones de laboratorio combinadas, tenemos que valorar tendencias, no podemos mirar solamente un parámetro, tenemos que mirarlos todos, evitar el control excesivo de la PTH, disminuir la carga de fósforo precozmente, pero evitando siempre la desnutrición, poniendo mayor énfasis en el fósforo inorgánico y potenciando los alimentos naturales con fitato, que aunque todavía no se ha demostrado que esto tenga una eficacia sobre la calcificación vascular a nivel oral, podría ser una buena alternativa. Suplementar el déficit de vitamina D, pero ya os digo, sin prisas, dializar bien, evitar la hipercalcemia, enfocar de una manera individualizada en lugar de controlar la hipocalcemia a todos los pacientes. Calcio sérico no muestra el balance de calcio real, tender a balance neutro de calcio y limitar el aporte de calcio diario a un contenido aproximado entre 800 y 1000 miligramos al día. Elegir el captor según las calcificaciones vasculares, según preferiblemente con no cálcicos, pero a veces como tenemos que usarlos, usar aquellos que tengan un menor contenido en calcio. Evitar el uso de análogos de vitamina D cuando no tengamos bien controlados ni el calcio ni el fósforo. Y los calcimiméticos parecen que es una alternativa muy buena porque ayudan a mejorar todos los parámetros del metabolismo mineral y disminuir la progresión de esta calcificación vascular. Y acordarnos de la posibilidad de este tratamiento combinado que puede ser una alternativa, menor dosis, menor efecto secundario y más eficacia. Así que muchas gracias y espero vuestras preguntas y comentarios. Yo creo que tenemos mucho que hablar ahora. Muchas gracias, Lola. Excelente revisión, magnífica revisión, de verdad muy ilustrativa, excelentes imágenes. Y bueno, pues empezamos, vamos a tener que darnos prisa, a ver si tenemos 10 minutitos para comentar preguntas. En primer lugar, nos pregunta el doctor Pablo Molina, agradece la excelente revisión. Doctor Bover, Jordi, ¿sabe cuándo estará disponible en el mercado el SNF 472? Es decir, tanto el doctor Molina como nuestro hospital, como tú participasteis en el ensayo clínico. ¿Sabemos algo? ¿Sabemos datos? No sabemos todavía nada. Además, la pandemia, desde luego, no ha favorecido la inyección económica, sobre todo porque tiene dos aspectos. Sabéis que en estos momentos hay un estudio en fase 3 destinado para su aprobación en el campo de la calcifilaxis, pero desde luego el gran estudio, aparte de la calcifilaxis, tendrá que ser un estudio amplio en pacientes en diálisis para demostrar la mejoría de la supervivencia. Todavía falta un poco de tiempo para las dos cosas. Jordi, con estos problemas que tenemos en los pacientes en diálisis, dice, bueno, necesitas un estudio en pacientes en diálisis, tú lo acabas de decir. Los pacientes en diálisis tienen muchos factores de riesgo competitivo en el que realmente no siempre es fácil demostrar un resultado con un cambio terapéutico, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? ¿Nos tenemos que quedar de brazos? ¿Tenemos que esperar ese gran estudio en diálisis si los datos que has planteado son tremendamente importantes en la reducción de la calcificación vascular? No nos va a tocar más remedio que esperar el estudio. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hacemos ahí? Si esperamos estudios que demuestren en pacientes de diálisis mejoría de la supervivencia con un solo factor, mejor nos quedamos en casa y no hacemos nada, porque la mayor parte de las decisiones que tomamos los nefrólogos cada día no están basadas en una evidencia 1A como la de los cardiólogos, pero probablemente lo que podemos hacer es hacer pequeñas cosas en las que cada una de ellas, de una manera independiente, puede tener un efecto beneficioso para el paciente. Lo que intento es lo que decía antes, con el mejor grado de evidencia intento utilizar los fármacos al menos lesivos en mis pacientes para, como decía Lola, al menos no favorecer la progresión de las calcificaciones vasculares utilizando altísimas dosis de calcio o utilizando otros fármacos que la pueden favorecer, siempre y cuando yo viva en un país, porque probablemente la audiencia también más allá de simplemente España, siempre y cuando yo viva en un país en el que tenga estas posibilidades económicas. De ahí que las CADIGO sean tan extraordinariamente restrictivas, porque las CADIGO tienen que poderse aplicar potencialmente en todo el mundo, a menos de que haya un grado de evidencia muy alto, que existen pocos en nefrología. En este sentido, Lola, las CADIGO creemos todos que son
demasiado conservadoras, por no decir otra palabra. Entonces, claro, tú has hablado de que el aspecto, uno de los aspectos que has tocado es el tema de restricción de fósforo, es en pacientes estadio 3, 4. ¿Realmente crees que también se requiere un gran ensayo para demostrar que esta restricción de fósforo es necesaria, ya que existen diferencias entre fósforo inorgánico y fósforo orgánico, que tú lo has dicho y lo has descrito perfectamente? Habría que individualizar, o quizá con estas recomendaciones a los nefrólogos para evitar este incremento en calcificación sería importante, y no tendríamos que esperar a un gran estudio con un ensayo clínico, con las dificultades de realización y de interpretación de esa restricción de fósforo. Yo creo que, como tú dices, es muy complicado que lleguemos a tener un estudio que nos muestre exactamente la dieta que tienen que tener nuestros pacientes. Yo creo que tenemos que usar el sentido común. Es decir, conocemos los diferentes tipos de fósforo, podemos tratar y alimentar bien a nuestros pacientes, tenerlos bien nutridos, simplemente recomendando que no tomen alimentos procesados, o que si los toman, los asocien con captores del fósforo. Entonces, yo creo que tenemos que aprender muy bien los nefrólogos cómo debe ser la nutrición de nuestros pacientes y trasladarla a los pacientes para que sean capaces ellos mismos de ser autorresponsables de sí mismos y sepan qué es lo que pueden comer y qué es lo que no, sin que esto afecte a su nutrición, que yo creo que es uno de los temas también más importantes. Es decir, eso de restricción proteica de cualquier manera y a todos los pacientes, yo creo que no deberíamos de ir a eso, sino restricción proteica de determinado tipo de proteínas que afectan o que aportan más fósforo inorgánico. Muy bien, muchas gracias. Nos comentan de otra pregunta de la audiencia. Es el estudio Valkyria, que es un poco como la muerte de la vitamina, que los antivitamina K para tratar las calcificaciones. No, es igual no he escrito bien, un error aquí, lapsus. Habla de que implica el tratamiento con vitamina K para tratar las calcificaciones, no antivitamina K, vitamina K. ¿Crees que el fallo del estudio con los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 diálisis es porque se ha llegado demasiado tarde para revertir calcificaciones, o cuál es tu opinión? Bueno, no tengo absolutamente ninguna duda. Además, el tema es qué dosis de vitamina K tenemos que dar a estos pacientes. Esto es muy difícil de poder saber. Sin ningún tipo de duda, y como precisamente el trabajo que tú liderabas en el Clinical JSON demuestra, este proceso de calcificación vascular empieza muchísimo antes. Entonces, como ocurre muchas veces en todos estos procesos, llegar a intentar prevenir la progresión de la calcificación vascular en diálisis quizás sea demasiado tarde, o la vitamina K en ese momento, ya en un paciente en diálisis, no es el factor más importante comparado con otros. Permitidme de todas maneras hacer un comentario sobre el calcio. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado Lola, de que no tenemos que sobrecargar el calcio en nuestros pacientes, y es un mensaje que estamos dando desde hace mucho tiempo. Y además, las CADIGO, una de las cosas que han aumentado el grado de evidencia de 2C a 2B es precisamente aconsejando la restricción de los quelantes de calcio. Lo que sí quiero decir es que entramos en una nueva época, que es el del tratamiento de la osteoporosis en el paciente renal. Y en este periodo de inicio de tratamiento de la osteoporosis, o ser más activos en el tratamiento de estos pacientes, tenemos que ir con cuidado cuando utilizamos Prolia, cuando utilizamos denosumab, o en los pacientes en los que tienen una osteoporosis severa. Quizá esta sea la excepción de la regla, que es que en el inicio del tratamiento de la osteoporosis de estos pacientes, especialmente si están tratados con denosumab, a lo mejor tenemos que administrar o ir un poco más con cuidado con el tema de evitar la hipocalcemia, aunque no necesariamente hacer grandes sobrecargas de calcio. Muy bien. Gracias, Jordi. Hablando de calcio, nos preguntan de la audiencia: paciente con hipocalcemia sintomática en pacientes tratados con cinacalcet o etelcalcetide para controlar la PTH y fósforo, por ejemplo, 5.7. ¿Qué hago con una hipocalcemia? ¿Sacrifico el control de la PTH bajando la dosis, o añado análogos de vitamina D y sacrifico el control del fósforo, Lola? Yo añadiría los análogos de la vitamina D, porque no obligatoriamente vas a aumentar el fósforo. Si tú, yo desde luego es lo que hago. Es decir, yo lo que hago es que asocio las dos cosas. Sí. Bajas la dosis de cinacalcet, de esa manera te va a bajar o te va a subir un poquito más el calcio. La vitamina D también te va a ayudar a tener el calcio más controlado, y el fósforo no tiene por qué aumentar obligatoriamente por usar
esta combinación. Y luego quería yo simplemente aportar una cosa a lo que ha dicho Jordi. Probablemente cuando estamos tratando con denosumab o cuando estamos tratando con, bueno, pues con estos fármacos para la osteoporosis, lo que estamos haciendo es que ese calcio que estamos metiendo lo estamos metiendo donde tiene que meterlo, que es en el hueso, ¿no? ¿O qué opinas, Jordi? Sí, Quizá bueno, eso es estamos lo que creemos, ¿no? optimizando el tratamiento. De Claro, la otra manera, cuando no usamos estos fármacos, Mm. ese calcio realmente no sabemos muy bien dónde va. Y me gusta ligar las dos preguntas, ¿no? Una después de otra, en cuanto a la hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia producida por denosumab no deja de ser un síndrome de hueso hambriento y que, por tanto, en esta situación, si administramos calcio, de alguna manera, si es lo que nosotros creemos, este calcio está entrando en el hueso y luego el famoso rebote de la paratormona, que este también lo tendremos que controlar. Esa paratormona se puede ir a 1000 o 1500, ¿no? Pero después, respecto a la pregunta también de qué sacrificar, estoy de acuerdo también con tu respuesta. El tratamiento combinado es el mejor y probablemente ahí el tratamiento combinado con parecalcitol sea el mejor. Pero recordad, por favor, los que pueden hacer esa pregunta o se encuentran con esa dificultad, que muchas veces cuando estamos hablando de dificultad del control de la paratormona y estamos hablando de PTHs de 1000 o de 1500, parte del fósforo no es por la dieta, sino que parte del fósforo viene del hueso y con un mejor control con la combinación de cinacalcet con la propia vitamina D, nos podemos encontrar con la sorpresa de que el fósforo en vez de subir baja porque frenamos la salida de fósforo del hueso. Lola, no existen, como siempre, estamos con la misma historia. No hay ensayos, entonces resulta que los calcimiméticos, por ejemplo, no lo tenemos indicado en enfermedad renal crónica, no en diálisis. ¿Qué hacemos? ¿Necesitamos datos o lo usamos por uso compasivo, como estamos haciendo hasta ahora? ¿Qué nos sugieres? ¿Sugieres un gran estudio? ¿Qué hacemos para utilizar? Porque algún paciente se nos escapa que no ha tenido un buen control y en ERCA, antes de la diálisis, sigue teniendo hipercalcemia y del parasecundario difícil de manejar, a no ser de que se añada un calcimimético. ¿Tú qué opinas con esta situación? Yo creo que, como siempre, no tenemos evidencias, pero realmente lo estamos usando todos. De hecho, el cinacalcet está indicado en el hiperparatiroidismo primario. Los endocrinos utilizan de una manera habitual en pacientes que no van a operar el cinacalcet. Entonces, yo creo que lo estamos utilizando en general y yo creo que esto de los estudios, pues todavía tendríamos que esperar. No creo que tengamos que esperar a que aparezcan estos estudios. Que lo podemos... Yo no estoy de acuerdo. ¿No? No, bueno, es para polemizar, porque evidentemente todos los utilizamos en un momento determinado, ¿no? Si me permitís, los calcimiméticos, su indicación sería el hiperparatiroidismo primario y ahí donde yo estoy absolutamente de acuerdo es que en muchos mujeres de avanzada edad, cuando se les hace por primera vez calcios y fósforos porque se les ha detectado una enfermedad renal crónica leve, tienen hipercalcemia y lo que tienen es un hiperparatiroidismo primario, a pesar de que se les catalogue de secundario. Ahí creo que estas pacientes o se les hace una paratiroidectomía mínimamente invasiva o se las trata con cinacalcet, porque es una indicación bien clara. El otro tratamiento con cinacalcet en insuficiencia renal crónica avanzada, si el hiperpara es autónomo con hipercalcemia, entiendo que se pueda utilizar cinacalcet, si no se pueden hacer paratiroidectomías no está indicada. Pero siempre teniendo en cuenta que el cinacalcet en estos pacientes puede aumentar el fósforo plasmático. Perfecto. Muy bien, gracias Jordi por el matiz y seguiremos analizando esos matices que sin duda ninguna siempre es el paciente que llega con hipercalcemia en ERCA avanzada es o porque tiene un hiperpara primero injertado o porque a lo mejor no ha sido nunca, no ha tenido la suerte de ir a un nefrólogo y que lo trate, ¿no? Y se ha hecho autónomo. Exactamente. Lola. Porque tiene un fósforo mal controlado de manera sistemática también. Sí. Lola, nos quedan 3 minutos. A ver, ventajas de etocalcetide en estos pacientes. Más que ventajas, nos preguntan si has mostrado resultados en animales de experimentación de etocalcetide a nivel cardiovascular. Tenemos resultados de outcomes, igual que el EVOLVE en cinacalcet. ¿Hay resultados de outcomes cardiovasculares con el etocalcetide en pacientes? No sé si Jordi habrá leído algo. Yo no he buscado, yo no lo he encontrado. No sé si existen estos estudios con etocalcetide en concreto. Sí que hay con... No Yo no lo he los visto. hay.
Yo No, no lo he no los visto, hay, yo no lo he visto, no los hay de momento. yo Y no lo he visto. lo único nuevo que ha salido ahora respecto a calcimiméticos y probablemente con el calcetide, y que puede ser una diferencia respecto a la vitamina D, es el de que la vitamina D es un inhibidor de la PTH y de alguna manera disminuye el recambio óseo en este sentido, la tasa de formación ósea, pero cada vez se describen más efectos de calcimiméticos anabólicos sobre el hueso. Y esto es importante porque uno de los miedos que tenemos con el calcetide es que es tan potente, de que si bajamos demasiado la PTH, como muy bien ha dicho Lola, a lo mejor nos pasamos nos pasamos de frenada, ¿no? Y en este sentido, la posibilidad de que los calcimiméticos o etilcalcetide puedan ser inhibidores de la PTH, pero tener un cierto efecto anabólico sobre el hueso, puede ser otra diferencia importante entre cinacalcet y los derivados de la vitamina D, o entre los antagonistas del receptor del calcio, del sensor de calcio respecto a la vitamina D. Tenemos 4 minutos, a ver si tenemos ahí 3 o 4 preguntas pendientes y respondemos rápido, nos da tiempo. Jordi, ¿podríamos decir, pues, que los anticoagulantes orales de acción directa podrían formar parte del puzzle de la nefroprotección? Es decir, no tenemos ensayos todavía que digan que retrasan la progresión, aunque sí que hay un dato indirecto que los antivitamina K aumentan la progresión. ¿Tú qué opinas? ¿Lo podríamos catalogar como nefroprotectores? A mí me es muy difícil afirmar esto. Lo que no tengo ninguna duda es que si el paciente tiene bueno, no tengo ninguna duda, muy probablemente van a ser nefroprotectores en los pacientes que tienen una fibrilación auricular no valvular, es decir, que tienen una indicación para el uso del fármaco. Muy bien. Otra pregunta muy rápida para los dos, una respuesta a cada uno. Resulta que una de las causas, por ejemplo, principales de exclusión en la lista de espera a un paciente candidato a trasplante renal, pues es que le detectan calcificaciones vasculares. Entonces, por esas calcificaciones vasculares importantes, pues más en diabéticos especialmente, o gente de problema cardiovascular, los devuelven y no los trasplantan. ¿Estamos realmente pensando en este futuro? Porque ya tenemos que pensar en el trasplante, pensamos en nivel cardiovascular, en que no tenga osteoporosis. Hay que pensar desde el principio en que este paciente no desarrolle calcificaciones vasculares, especialmente diabéticos, para que sea trasplantado cuando le toque. Absolutamente de acuerdo. Es Totalmente. decir, precisamente nos hemos convertido ahora en conocedores de este problema de la calcificación vascular que va más allá del que sean ancianos y que por tanto debemos hacer lo posible para también favorecer el que estos pacientes se puedan trasplantar. Lola. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi charla una de las cosas que he dicho es que quizá tengamos que empezar antes, es decir, tengamos que estar cada vez que tratamos a un paciente pensando en la posibilidad de la calcificación vascular. Y esto no solo cuando ya están en diálisis o cuando ya van a llegar al trasplante, sino mucho, mucho antes, en Bien, toda su evolución. gracias. Lola, nos preguntan, un paciente con calcificación vascular en radiografías y un calcio límite 9.9, por ejemplo, déficit de vitamina D, pues 5 o 8 nanogramos mililitro, ¿recomiendas aporte de corrección de vitamina D? Como tú dices, despacito, como dice la canción. Despacito, despacito. Sí, yo lo intentaría, desde luego, sí. Yo le Ah, iría, porque tiene un déficit bastante severo. muy bien. Y modificaría, bueno, sobre todo probar, intentar no aportar calcio por otras vías, solamente aportando vitamina D y de una manera progresiva. Es que a veces yo creo que en esto del metabolismo mineral nos volvemos como locos y queremos resolverlo todo en un mes y en un mes no lo vamos a resolver nunca. Entonces yo soy mucho más partidaria de, como la receta de la abuela, empezar poquito a poco e ir progresando en esto. Y quería hacer antes una cosa que has dicho de tecalcetide, y yo creo que una de las ventajas que tiene tecalcetide es que al darlo intravenoso en la sesión de diálisis nos va a Muy bien. permitir tener un control sobre la adherencia y también a lo mejor sobre la dosificación, porque el cinacalcet lo que produce es una disminución muy rápida en pocas horas de la PTH y luego vuelve a subir. Sin embargo, la PTH se mantiene más estable con etecalcetide. Entonces yo pienso que, bueno, hemos empezado con unas dosis de 2,5, 5, pero quizá podamos bajar aún más esa dosis postdiálisis para poder tener esa PTH controlada sin tener que suspender el fármaco, porque cuando suspendemos calcimiméticos originamos un rebote de la PTH. No sé qué opinas, Jordi. Las dos últimas preguntas. Lola, el calcifediol de liberación retardada que has comentado de Royal D, ¿qué crees que aporta en el arsenal terapéutico que disponemos ahora en nuestro país? ¿Puede aportar algo? Hombre, yo creo que puede ser muy interesante, ¿eh?
porque antes ya he explicado que es mejor, es decir, que con vitamina D nativa no tenemos que tratar el hiperparatiroidismo, pero es verdad que tratando de manera combinada nos ayuda a controlar mejor la PTH, pero yo creo que el Royal D nos puede ayudar a tener los niveles de vitamina D controlados con menor hipercalcemia, menor hiperfosforemia y con un mejor control de la PTH. Es esto que hablaba yo de la progresión, ¿no? De darlo liberación de retardada, hacerlo de una manera lenta y progresiva. Muchas gracias. Última pregunta, Jordi. Haznos un apunte en 30 segundos sobre el papel del magnesio y qué actitud tenemos que hacer para prevenir la calcificación vascular. Tratar, evitar, monitorizar, ¿cómo? Respecto al magnesio, una palabra rápida sería, los niveles de magnesio se deberían monitorizar porque tenemos mucha más hipomagnesemia de la que pensamos, especialmente entre los pacientes diabéticos, los pacientes que reciben diuréticos, pacientes que reciben omeprazol, un fármaco ampliamente utilizado. Y por tanto, ocasionalmente medir los niveles de magnesio sería correcto y suplementarlo en el caso de que existiera déficit de magnesio. La segunda sería, el calcio es un poco un pecado, pero si tienes que cometer el pecado, que sea con magnesio. Muy bien. Aparte, justamente el fármaco que tiene calcio y magnesio es el que menos calcio está aportando. Exactamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido intensa esta comunicación sobre información y calcificación vascular. Creo que hemos cubierto los objetivos que nos planteamos en este proyecto. Gracias, Lola, por tu magnífica actuación. Gracias, Jordi. Acabo agradeciendo, a los sponsors de esta webinar, Amgen y Bayer, que la verdad es que nos han dejado hablar de forma libre e independiente, como siempre lo intentamos. Y bueno, esperemos que nos incorporemos después del verano en septiembre con los próximos webinars y actividades formativas de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Gracias por estar aquí, los que estáis en este momento en directo y los que vais a ver la webinar en nuestro canal YouTube. Un saludo, feliz verano a todos y buen descanso que lo necesitamos. Gracias. Igualmente. Adiós.